En Al Día Noticias, emisora Punto 5, establecemos comunicación con el concejal de Bogotá, Diego Cancino, del partido Alianza Verde. Concejal, bienvenido al Día Noticias. Al Día Noticias, un feliz año, un año cargado de inspiración, de proyectos potentes y que siempre sigan intensificando esta comunicación abierta, franca, transversal, que el único objetivo es profundizar la democracia deliberativa. Y a usted, Didier, un feliz año y un agradecimiento enorme por siempre abrir estos micrófonos. Sí, señor, este 2023 pues será clave. A propósito de ese año electoral, ¿usted quiere regresar al Consejo de Bogotá? ¿Se va a volver a postular? Estamos evaluando cuál es la mejor opción para aportar a la región, para aportar a la región a Cundinamarca, Bogotá, si es desde el Consejo, si es desde otro escenario. Y ahí, digamos, la coyuntura, los momentos, pero también las posibilidades y sobre todo la capacidad de promover y liderar una alianza para intensificar un frente amplio donde esté el pacto histórico, el verde y los liberales. Ah, pero quiere decir que no lo tiene definido todavía. Estamos pensándolo y lo tenemos que decidir en el próximo mes. Correcto. ¿Y qué otra opción hay entonces, aparte del Consejo de Bogotá? Pues Gustavo Bolívar y otras personas han dicho que la alcaldía de Bogotá, ¿por qué no? Y varias gente en Cundinamarca, usted que es tan cercano a Cundinamarca, ha planteado la posibilidad también de liderar todo un proyecto de transformación, sobre todo donde se elimine la corrupción y donde se intensifiquen los proyectos ambientales y no los intereses inmobiliarios y de volteo de tierras en Cundinamarca. Pero usted podría respaldar la candidatura de Gustavo Bolívar a la alcaldía de Bogotá sin renunciar a ser aspirante al consejo y repetir curul. Podría repetir curul, dependiendo de quién gane en ese frente amplio, que no sabemos si es Gustavo Bolívar o no, y entonces podría repetir la curul. También podría uno pensar la alcaldía, una precandidatura a la alcaldía de Bogotá o una precandidatura a la gobernación de Cundinamarca. ¿A usted se le mediría una candidatura a la alcaldía de Bogotá también? Pues es lo que ha sonado últimamente y la cosa pues nos lo tiene, lo estamos ahí contemplando entre las opciones y las posibilidades que están dadas, pero Y, no, tam digamos, lo que sea más viable y lo que sea más pertinente para la región. y si le dan la candidatura de ser candidato a la gobernación de Cundinamarca por el pacto histórico, ¿usted se le mide? Lo que yo he dicho es que nosotros lo que necesitamos en Cundinamarca es dar ejemplo, es decir, que sea el pacto histórico, el verde y los liberales unidos para enfrentar, digamos, estas mafias y esta concentración de corrupción que ha existido durante años, que lo único que ha hecho es alimentar el volteo de tierras y afectar el agua y el oxígeno y el verde, que es lo más importante de Cundinamarca y de la Ah, región. bueno, lo que quiere decir que opciones sí hay, no hay una sola opción, sino que hay varias. Hay opciones, profesor Didier, eso es cierto. Ahí Bueno, estamos evaluándolas. bueno, y arrancando este año con alzas, la gente anda muy molesta porque le subieron 300 pesos al pasaje de Transmilenio, hubo protestas en las últimas horas. ¿Qué concepto le merece a usted ese reajuste de 300 pesos que se determinó para Transmilenio? Pues es absolutamente infame. Mire, las ganancias netas el año antepasado fueron de 120.000 millones de pesos. Bajaron un poquito el año pasado a 118.000, creo, ganancias netas de los operadores, de estos transportadores que se están llevando toda la plata de Transmilenio, donde la ciudad se ve afectada porque no recibe recursos, no gana nada, y los ciudadanos son los más fregados cada año tras cada año, porque le damos más plata a estos operadores y los que usan Transmilenio, los ciudadanos, tienen que pagar cada vez más. Hágame el favor, ¿qué sistema de transporte puede funcionar así? Acá hay un modelo de concesión que es absoluto y completamente perverso. Ese modelo de contratación tiene que reversarse para que dejen de estafar a la ciudadanía, dejen de estafar a la ciudad y que sea justo y que quien gane sea la ciudad y el ciudadano pueda ser subsidiado porque le estamos reventando el bolsillo de esta gente. Eso hay que hacerlo con resistencia pacífica, no violenta, con presión social, con presión mediática, pero también con una estrategia jurídica donde evaluemos la constitucionalidad de ese tipo de medidas. Porque ¿cómo es posible que ganan 6 personas y casi 10 millones de personas pierden? Eso no tiene sentido y jurídicamente debe tener alguna alternativa y es lo que vamos a hacer en los próximos días. Concejal, pero hasta donde entiendo, el sistema de transporte en Bogotá va a pérdida, ni siquiera alcanza el costo de Pero va un perdida dólar para por... quién, maestro Didier, va perdida para la ciudad.
porque entonces la ciudad tiene que pagar y pedirle al consejo y al consejo y al consejo y al consejo cupos de endeudamiento, porque esta gente chantajea y la ciudad es la que está asumiendo la pérdida, pero los operadores nunca ganan. Mm. Claramente usted tiene razón, maestro Didier. Un sistema de transporte público en todas las ciudades no va a ganancia, no va a ganar. O sea, no es que Ujú. la ciudad se vaya a enriquecer brutalmente, pero ninguno va a tanta pérdida para la ciudad como en el de Bogotá. Ujú. Porque claro, usted tiene que subsidiar una cantidad de gente. Eso es entendible. ¿Sí me entiende? Porque pues es una cantidad de gente que está Sí, señor. Sí, que no concejal. puede, digamos, cubrir, ¿sí? Pero este nivel de pérdida que está teniendo el distrito es una cosa absoluta y completamente insostenible. Y eso obedece a que el sistema de transporte público, entre comillas, lo manejan 9 operadores, 9 familias que uno no sabe por qué, digamos, están ahí y qué antecedentes tienen. Bueno, pero concejal, siempre he escuchado que el transporte antes de Transmilenio era peor, el de las busetas que paraban en cualquier parte, la guerra del centavo, también no era muy dignificante que digamos el servicio. Ahí hay dos cosas, profesor Didier. Indudablemente, el sistema de Transmilenio mejoró la guerra del centavo y dignificó el transporte público en algún sentido. Ujú. Y eso hay que reconocerlo. Pero ahí hay dos problemas. Que eso funcione no quiere decir que tú le tengas que concesionar a 9 personas 120.000 millones de pesos de ganancias netas, donde la ciudad es la que está perdiendo. El modelo hay que cambiar. Pero lo segundo es que a nosotros nos dijeron que el sistema integrado de transporte público iba a integrar a Transmilenio dentro de toda una oferta de transporte público que no se reducía a Transmilenio. Y el problema es que esta ciudad ha girado alrededor del negocio de Transmilenio. Transmilenio solucionó, pero no es la única solución. Es una de las tantas soluciones que tenemos que articular en un SIT, en un sistema integrado de transporte público y masivo. Y eso es lo que no ha sucedido en esta ciudad. Nosotros necesitamos articular esta ciudad alrededor de otros sistemas de transporte, pero si usted ve lo que pasó y lo que ha pasado en los sistemas de endeudamiento, en las construcciones, en los proyectos de movilidad, es que esta ciudad está girando alrededor de Transmilenio. Es que estas son las venas abiertas, no de América Latina, sino las venas abiertas de Bogotá con Transmilenio. ¿Por qué? Porque este libro no lo ha escrito Eduardo Galeano, sino que lo escribió Peñalosa y lo intensificó Claudia López. Eso parecen unas venas y venas de Transmilenio y Transmilenio y Transmilenio y Transmilenio. Y el transporte no puede girar exclusivamente Transmilenio, sino esta ciudad va a colapsar. Y lo que hace es intensificar ese negocio. Entonces, para el momento funcionó. Y yo no estoy diciendo que no sigan habiendo obras de Transmilenio, pero es que nosotros dijimos, Didier, en ese micrófono, me acuerdo un día que llegué 5 minutos antes ahí a las 127 con octava. Y lo que yo dije en esos micrófonos, John Didier, y que puede sacar la grabación, es que Transmilenio por la 68 no va y Transmilenio por la séptima no va. Lo Ujú. que uno dice debe cumplirlo. Y es lo que no ha pasado con esta alcaldesa. Transmilenio por la Sí. 68 va y Transmilenio por la séptima va maquillado Ujú. de un corredor verde. Eso es infame. Correcto. Concejal, pero es que nadie va a prestar un servicio a pérdida y la tarifa que se paga en Bogotá ni siquiera alcanza el dólar, que el dólar está en 5.000 pesos. Y en cualquier ciudad del mundo, el pasaje en el transporte cuesta más de $1. Usted acaba de dar el argumento contundente, maestro Díaz, como siempre usted sabe. Nadie dentro de un negocio de ánimo de lucro va a trabajar a pérdida y va a cobrar para ganar, y si puede cobrar más para ganar más, lo va a hacer. Por eso el modelo tiene que cambiar. Todo el de servicios públicos, porque está concesionado con ánimo de lucro para que ganen los privados y unos cuantos pocos que sean los que más pueden llevarse ese ánimo de lucro. Si el sistema es público, si los operadores son públicos, ahí el interés no es de la ganancia privada, ahí el interés es de garantizar el derecho, que es lo prioritario en el transporte público, garantizar el derecho a la movilidad. Aquí el derecho se volvió un negocio. ¿Por qué? Porque el modelo de concesión, según lo que usted dice, da para eso. Pero si los operadores son públicos, entonces ahí el único incentivo es garantizar el derecho, así se pierda, pero se pierde, pero no se está perdiendo tanto como se pierde en este momento con este modelo de concesión. Bueno, pero el Partido Verde al que usted pertenece ha tenido la oportunidad de renegociar esos contratos porque los contratos dicen o que el operador obtiene el costo del pasaje vía tarifa o si queda faltando algo lo tiene que poner el distrito, que es lo que hasta el momento ha pasado. Pero Y el no lo hemos Partido hecho, Verde y no no lo lo ha hemos hecho. hecho, no lo hemos hecho, no el Partido Verde.
porque nosotros le creímos a Claudia López. Yo le creí a Claudia López, pero yo le creí a Claudia López con los principios de mi partido con los que yo confundé. Coherencia entre medios y fines. La vida es sagrada. El tema ambiental es prioritario. ¿Sí? Los recursos públicos son recursos sagrados. ¿Sí? Y en esos tres puntos de recursos públicos, recursos sagrados, coherencia entre medios y fines y la vida sagrada, pues no se han respetado. Luego entonces no se ha promovido el sentido del Partido Verde. Y ahí uno tiene que tomar distanciamiento desde la coherencia con el partido de uno. Claramente, dado que los recursos públicos son recursos sagrados y esta gente está cooptando esos recursos, lo que debimos haber hecho, siguiendo los principios de nuestro partido, fue haber renegociado, demandado, denunciado, alertado, movilizado para que esos contratos no siguieran. Pero no se hizo, lo que se hizo fue pedir un cupo de endeudamiento con un nombre de rescate social donde más de la mitad iba a Transmilenio. Hágame el favor. Eso no es el Partido Verde. Eso es una alcaldesa y una administración que traiciona el mandato ciudadano por el que le fueron puestos como alcaldesa y los mandatos de los principios del Partido Verde, que repito, recursos públicos, recursos sagrados, coherencia entre medios y fines y la vida es sagrada. Lo escucho decepcionado de Claudia López. Desde ¿Arrepentido? hace muchos años, profesor Didier, y usted lo sabe, desde hace muchos años, y yo lo he dicho, pero decepcionado, desilusionado. Nosotros teníamos una esperanza impresionante. La primera mujer, digamos, que llega al poder de Bogotá desde el Partido Verde, desde un partido que genera esperanza, que genera confianza, con el mandato mocusiano, donde podíamos hacer una transformación pedagógica, una transformación cultural, donde el autoritarismo iba a bajar, donde iba a haber coherencia entre medios y fines, donde la apuesta ambiental se iba a intensificar, ¿sí? Donde nosotros íbamos a cumplir lo que íbamos a promover, y aquí lo que ha habido es todo lo contrario, aquí ha habido incoherencia entre medios y fines, no se ha respetado la vida, aquí lo que se ha dicho no se ha cumplido. Entonces, aquí claramente hay unas incoherencias muy fuertes en términos políticos y éticos que claramente hacen que uno critique, no por criticar, sino porque uno está convencido de un proyecto político renovador y diferente donde las prácticas transformen. Pero también una desilusión, una crítica, pero también una desilusión, porque las personas que más creían en ese proyecto era Diego Cancino, tanto que encabecé esa lista. Pero como cabeza y líder del Consejo del Verde, tengo que poner estas alertas. Pero las he puesto desde hace tiempo, maestro John Díez. Sí. Desde hace 2 años vengo poniendo alertas. Usted lo sabe, las alertas que puse, a pesar de que la alcaldesa y el exsecretario de gobierno de la época, que afortunadamente se fue, ay Dios mío, eso sí se lo agradecemos diariamente, que se haya ido porque el desastre que estaba haciendo en esta ciudad era de tamaños mayúsculos, pero ellos dos nos dijeron mentirosos a Susana Muhammad y a mí por denunciar las torturas, por denunciar las violaciones, por denunciar las violaciones de derechos humanos. Y tuvo que venir la CIDH a este país a darnos la razón. Sí, Concejal, claro que he sido desilusionado, porque lo que tiene que hacer una alcaldesa que dice que la vida es sí, sagrada es ir y defender a los muchachos para que no los torture la policía sí. y no estigmatizar a la gente como a Diego Cancino y a Susana Muhammad. Concejal, permítame, porque como el tiempo es oro, necesito Sí, preguntarle si perdónenme. le gusta, tranquilo, si le gusta el nuevo pico y placa en Bogotá, la rotación que empezó a regir desde este 10 de enero. Pues mire, John Didier, yo entiendo el objetivo de la alcaldía y de la Secretaría de Movilidad, que son dos. Una, generar un pico y placa justo, es decir, que a todos les quepa los mismos días y las mismas horas a todos por igual y no que sea sesgado. Y segundo, sacar una cantidad de carros de la movilidad de Bogotá para aumentar el tráfico, para ayudar al tráfico y a la descongestión. Esos dos objetivos pueden ser entendibles. Pero el problema es que si tú quieres sacar vehículos particulares, la alternativa exclusivamente no puede ser ley por las malas, ¿sí? Y con medidas que son difícilmente comprensibles. Para lograr ese objetivo, lograr una fórmula matemática que es viable, coherente, pero que es muy difícil de explicar, que es muy difícil de digerir. Y eso no es bueno para el término de transformación cultural. Ese es el punto. Lo que nosotros necesitamos para desmotivar el uso del carro particular es una transformación cultural, donde la gente no se vea afectada, porque mucha gente del carro particular es de estrato 3, de estrato 2, ya no es de estratos altos, y se va a ver fregada no por un lujo, sino porque viven de ese carro, porque su Así es. actividad económica vive de eso.
Entonces nosotros necesitamos generar una transformación cultural. Claudia López no cree en eso, ese es el problema. Pero Antanas Mocus lo logró. El carro compartido, una estrategia maravillosa. Esa estrategia particular que ellos plantearon no funcionó, vale, pero eso no quiere decir que el carro compartido lo tengan que reversar. ¿Por qué no hacemos un día del carro compartido, que es lo que estamos proponiendo en el Consejo? Un día del carro compartido, ¿sí? Mm. Fantástico, donde se muestra que si uno comparte el carro, los tiempos de viaje se mejoran a la mitad, o sea, se duplica el tiempo de la gente. Y de ahí en adelante promovemos estrategias para la generación de confianza de carro compartido. Sí, concejal, y finalmente, ¿qué va a pasar con las tarifas? Uno de sus debates el año pasado, las tarifas de aseo en Bogotá. Pues entonces ahí lo que nosotros necesitamos es generar una presión porque en los próximos días deben bajar las tarifas de aseo. Promoambiental estaba estafando la ciudad, generando mayor peso del que tenía que dar, diciendo que estaba recogiendo 10 kilos, por poner un ejemplo, y Ujú, realmente recogía 5 kilos, ujú. pero además ponía los criterios según su propio arbitrio. Y eso tiene unos cánones. Y un juez de Bogotá le dijo, oiga, los cánones tienes que respetarlos y no puedes reportar lo que no has barrido. Y entonces los kilos han bajado y cuando hagan el nuevo recálculo de la tarifa, como han bajado los kilos, pues debe bajar las tarifas, sobre todo en la séptima, pero también eso afecta a toda la ciudad. Y otro tema de actualidad, concejal, deben volver las corridas de toros a la Santa María Y de según la fundas, Corte Constitucional. ¿Qué concepto le merece? pues nosotros no vamos a estar en contra de las sentencias de la Corte, faltaba más porque eso promueve la ilegalidad. Pero lo que ha pasado es contraproducente y hay que ver qué tanta incidencia tienen los taurinos, que son dueños del país, en este tipo de decisiones. Pero realmente es una tristeza y es un exabrupto que años de resistencia de los animalistas y las animalistas para cuidar la vida de los toros y para que los toros no sean asesinados de esta manera tan violenta y tan agresiva, es que es volver al Imperio Romano, o sea, al Coliseo de Roma, disfrutar por la sangre del otro o de los otros animales. Nosotros tenemos que unirnos, los animalistas, las animalistas, pero también los que hemos acompañado, que somos la mayor cantidad de sociedad, para que esto no se desarrolle. Y dos cosas. Una, el proyecto de ley que está en el Congreso ya va a dos debates. Ujú. Necesitamos que nosotros dos debates tengan una aprobación masiva en el Congreso y nosotros impulsar colectivamente y vía presión social para que en el Congreso pase eso. Dos, le dieron la orden de abrir licitación convocatoria a la Plaza de Toros para la corrida de toros. Pues si esos la logran y el líder se obligará a hacer eso, la forma en que nosotros podemos debilitar eso es que nadie vaya a esa corrida de toros. O sea, que esté sola, que se quiebren, Pero hay aficionados, concejal. pero Hay son gente tres que o le dos. gusta. Hoy en día son tres o dos, profesor Didier. Acuérdese que hace 4 años cuando lo abrieron fueron como tres o dos. Pues que vayan esos tres o dos con su tío Pepe y se aburran, porque es la fiesta. Pues ya no va a haber fiesta, le aseguro. Bueno, concejal, muy amable. Gracias por estar en Al Día Noticias. Feliz año nuevo. Profesor Didier, feliz año, un año cargado de esperanza, sobre todo que le apostemos a esta construcción de paz, donde la transformación de conflictos sea de manera no violenta y donde nosotros nos cojamos de la mano y nos reconozcamos y jamás querramos, por ninguna razón, eliminar al otro, sino que reconozcamos en la diferencia la dignidad de cada una de las personas. Es el concejal de Bogotá, Diego Cancino, del partido Alianza Verde. Una pausa y regresamos con más noticias, más información en Al Día Noticias en emisora.5.